Los golpes resonaron cortando el aire a su paso, las ramificaciones cedían ante la presión y el firmamento se pintaba de esos colores que le bañaban, chocando con tal brutalidad que incluso por momentos parecían desgarrar la misma brecha de la realidad. Donde ninguna de las fuerzas cedían, sin tregua alguna de tomar un descanso, sin intenciones de ceder en aquella arremetía que retumbaba en todas direcciones, embestidas que hacían temblar el suelo al momento de ser chocadas una con la otra. Cualquiera que observase tal batalla, asumiría que era el mismo infierno, donde el fuego abundaba incesante y las llamaradas consumían todo a su paso.絶望も武器にして生きると決めたんだよ。精一杯この涙かき分けて君に全てをあげるからお願いどうか消えないでくれ。あの日守ると決めた約束はこのTuvo que esquivar otro ataque proporcionado por el demonio, y los escombros tras de él sucumbieron ante el fuerte azote, destruyendo todo a su paso, donde las explosiones fueron abundantes y los estallidos sordos se unieron en aquel que antes solía ser un bosque abundante, partiendo la montaña en dos. Maldición, aún no logro causarle un daño significativo, de seguir así esto se volverá peligroso hasta para mí. Goku masculló, evitando los ataques que seguramente, de llegar a tocarle le causaría un daño irreversible, pero haciendo acrobacias de manera asombrosa logró evitar a cada uno de ellos, y no perdió tiempo aproximándose al demonio, con tal ferocidad que el suelo a sus pies se agrietó, y en menos de lo que pudo llegó al frente del demonio. Sus miradas chocaron por un segundo, donde esos 6 pares de espantosos ojos destellaron y con el filo de su arma también respondieron y el choque se dio, provocando un enorme torbellino, donde ambas fuerzas colapsaron, partiendo el aire y estremeciendo pueblos cercanos con solo el simple choque. Tienes una fuerza sorprendente a pesar de tu deplorable estado físico, puedo notar como cada uno de tus movimientos son bien calculados y tratas de desperdiciar la mínima cantidad de energía en cada ataque, me pregunto, ¿cuánto podrás resistir de ser así? Goku solo pudo apretar sus dientes en respuesta, y con las venas aglomerándose en su frente, producto del esfuerzo que ponía en todo su cuerpo, logró apartar de su camino esa impenetrable defensa por primera vez, y pronto quiso dar otro golpe, pero no pudo. Pues rápidamente tuvo que esquivar una patada del demonio, su cuerpo había reaccionado como un reflejo, donde la habilidad en combate entrenada durante tantos años relució, y esa forma de esquivarlo resaltó. Pero si creyó que aquello sería suficiente, estaba equivocada, pues pronto el golpe se aproximó a su rostro y lo arrastró metros de distancia, provocando una enorme línea de destrucción a su paso. Pero incapaz de rendirse, el Son se resistió, cruzando sus brazos en forma de X logró detener su paso, arrastrando los pies sobre ahora el rocoso suelo, pero no salió del todo ileso, pues la sangre emergió desde su cabeza, una herida abierta justo donde había recibido el golpe, indicando que el impacto no fue para nada suave.
Maldición. Goku habló, mientras su vista por momentos pareció nublarse, donde su conciencia por momentos quiso abandonarle, pero logró mantener su cuerpo en la batalla, porque incluso en medio de ese estado, logró anteponerse a otro ataque más, pero era más que evidente que cada vez sus movimientos eran más torpes, pero fuertes a la vez, manteniendo toda la voluntad que su cuerpo maltrecho pudiese ofrecer, indispuesto a ceder. Te felicito, lograste alcanzar un nivel muy superior ahora, eso no es más que el auténtico poder de mi hermano el que recorre por tus venas, ahora no tengo dudas de ello. El demonio mascullo, y su penetrante mirada nunca se apartó del Son, y continuó arremetiendo con tal ferocidad que cada vez sus ataques se volvían predecibles para Goku, hasta tal punto que logró golpearlo directamente en el rostro con el mango de su espada. No obstante, no se detuvo ahí, pues varios golpes se aproximaron después de ese, haciendo rebotar a Goku de un lado a otro, y cuando se cansó, con su puño, estrelló el abdomen del cazador que escupió sangre, y sin poder detenerse chocó contra el suelo, formando un pequeño cráter por su caída. Pero, por más que tengas el poder de mi hermano, no serás capaz de derrotarme, no ahora ni nunca, masculló fríamente, insinuando que no importaba lo que sea que hiciera el Son, nunca lograría derrotarle si eso era lo que buscaba realmente. Y aquí, hoy por fin lograría humillar aquel estilo de respiración que siempre opacó a suyo propio, y aunque no fuera como cientos de años atrás se lo imagino, tampoco era muy distinto, pues el que ahora estaba tendido en el suelo, era aquel que aún representaba la viva imagen de su hermano menor. Pero, si quiso continuar atacando a Goku no pudo, pues la figura pequeña de la pilar del insecto se interpuso en su camino, aún con esos ojos dañados del color carmesí que destellaban en las penumbras, quiso pararle, no quería seguir atestiguando cómo este demonio seguía lastimando a Goku. No permitiré que sigas lastimando a Goku, no lo haré. La pilar masculló, indispuesta a dejar que siguiera golpeando al Son. ¡Qué molesta eres! El demonio masculló, y sin esfuerzo aparente y con un poco de toda su fuerza apartó a la chica, enviándola a volar atrás, sin piedad alguna. No interfieras. Masculló, antes de alzar su mano y desde ese punto donde señaló, varias katanas sobresalieron del subsuelo, como espinas mal formadas que rápidamente se dirigieron en contra la dama. Pero antes de que éstas llegaran a ella, Goku a una gran velocidad la tomó entre sus brazos, saltando al aire esquivo las cuchillas, que seguramente desgarrarían la piel de solo tocarle, y el demonio solo chasqueó la lengua ante esto, ya estaba comenzando a irritarle la resistencia de Goku, y de esa pilar. Mientras aún te preocupes por cosas innecesarias, nunca podrás derrotarme. El demonio masculló, y con ira esta vez atacó más frenéticamente dirigiendo todas las espinas hacia la posición de Goku. Que aún sosteniendo a Shinobu entre sus brazos, saltó entre medio de cada ataque, alguno llegando a rozarle y otro cortarle, provocando algunas raspaduras en su cuerpo ya herido. Ese sostente fuerte. Goku le habló a la chica, antes de esquivar otro ataque que eclosionó en una explosión en sus espaldas, que le arrastró por el cielo, pero que aún así no soltó a la chica. Y al caer nuevamente de pie, la sangre salió desde sus labios, indicando que cada fibra de poder estaba siendo utilizada, y por fin su límite había llegado después de tener que evitar cada golpe. Pero que aún así no cedió, no lo haría no ahora ni nunca, y dejó a la mujer en el suelo, y con esa mirada ensombrecida se dirigió de nueva cuenta al demonio, quien no se inmutó y reanudó de nueva cuenta el enfrentamiento. Maldición, solo estoy siendo un estorbo. La pilar del insecto masculló en sus pensamientos, apretando fuertemente el mango de su katana rota, mientras trataba de pensar en alguna forma de ayudar a Goku sin ser una carga más de la cual preocuparse. Los choques continuaron, arremolinándose incluso con Goku mal herido, siendo capaz de mantener un enfrentamiento 1 a 1 contra la primera luna superior, no aceptando que contra alguien así no podría hacer nada, arremetiendo de manera feroz con cada ataque que proporcionaba. ¿Acaso no ves que es inútil cualquier cosa que hagas? Tu cuerpo ya no soportará mucho tiempo más si colapsaras en cualquier momento, ni la técnica de mi hermano fue capaz de ayudarte que te hace pensar que podrás vencerme en tu estado actual. El demonio masculló, y pronto con su katana envuelta en poder, arremetió y logró partir en dos a la arma de Goku, quien se vio sorprendido por tal fuerza descargada, y pronto todo el ataque fue en su contra esta vez, destrozando por completo la parte superior de su uniforme, y por ende, dañando más su cuerpo.
Su cuerpo cayó al suelo, con un zumbido que anunció la derrota de aquel pelirrojo, que sin fuerzas se dejó caer al suelo, mientras la sangre aún cernían de sus heridas abiertas, provocadas por esta batalla, la cual no pudo salir victorioso, no esta vez, cediendo finalmente a dolor y agotamiento en todo su cuerpo. Utilizar la respiración solar solo fue una mala decisión para su estado actual, incapaz de siquiera poder ver correctamente, con su vista nublada de cierta forma, pero que aún señalaron desde esa pasoción al demonio, quien no dejó de verle ni un segundo. Mírate, ya llegaste a tu límite y ni siquiera eres capaz de moverte, el demonio masculló fríamente, al son que solo pudo verle impotente desde el suelo, donde su propia sangre se derramaba en un pequeño charco. ¿Qué tal si te doy otros motivos para seguir? Continuó hablando, y esta vez extendió una de sus manos hacia una dirección en específico, y en menos de un parpadeo, la figura de la pilar ya hacía en su mano, tomándole del cuello. ¿Qué espera? ¿Qué piensas hacer? Goku apretó sus dientes, mientras como pudo intentó arrastrarse hacia donde el demonio estaba, el terror se reflejó en su mirada ante lo que pudiera pasar, y solo pudo ver cómo los lagos purpuras de la pilar le señalaban, con miedo, mientras colgaba sin poder resistirse en la mano del demonio. Durante todo el tiempo que estuviste peleando contra mí, te aseguraste de proteger a esta mujer, incluso anteponiendo tu propio bienestar. El demonio murmuró, con palabras frías, y en sus manos empezó a formarse una espada, la misma la que poseía antes, deformándose, mientras nacían más filo de esa hoja en todas direcciones. Espera. Goku gritó impotente, se arrastraba como podía, en sus ojos se reflejaba el pánico absoluto ante lo que sus ojos se mostraba, utilizando todas sus fuerzas para poder llegarle. Me pregunto, ¿qué pasaría si mato a esta mujer? ¿Caerás en la desesperación, o intentarás pelear de nuevo? Continuó hablando, mientras dirigía el filo del arma al pecho de la mujer, que pataleaba en su mano, incapaz de poder liberarse mientras el filo ya lo tenía a centímetros de ella, las lágrimas salieron de su rostro, viendo lo inútil que era, no podía hacer nada, no en esta ocasión. Vamos a comprobarlo. Y pronto, ante los ojos horrorizados de Goku, aquel pequeño cuerpo dejó de responder, el filo del arma le atravesó el pecho, y la sangre salpicó en su rostro, y antes de que pudiese hacer o decir algo, la chica fue lanzada al aire, y pronto sin fuerzas cayó al suelo, con ese agujero en su pecho, mientras la sangre hacía un pequeño charco a su alrededor. Shishinobu se arrastró como pudo, tratando de alcanzarle, y cuando estuvo cerca la tomó entre sus brazos. Su cuerpo se petrificó al sentir su piel helada, no hubo respuestas, ni gestos, nada, ni siquiera pudo ver el brillo de esos ojos, su pulso, su energía, nada podía percibir. Shinobu, despierta, le agitó, pero todo era lo mismo hiciera lo que hiciera, sus ojos permanecían cerrados, y ese cuerpo helado se mantenía igual, sin darle alguna señal. A sus memorias le llegaron recuerdos, de su abuelo, la persona que no pudo proteger por su debilidad, de Makomo, a la chica que había muerto sin que pudiera hacer nada, y aquí una vez más eso ocurría, una vez más una persona que quería moría en sus brazos. La cunó entre sus brazos, y las lágrimas pronto cayeron sin control, mientras sostenía con fuerza el delicado cuerpo de la dama contra su pecho, tanto había nacido que decirle en ese momento, pero ¿dónde quedarían esas palabras ahora? No me dejes, no tú también, masculló, mientras sus palabras se ahogaban en ese llanto que afligiría a cualquier corazón humano, su cuerpo tambaleó intentando no desplomarse sobre ella. ¿Dónde estaría ahora si no fuera por ella? Siempre vivió apartado del mundo, sin progresar, atrapado en ese pozo que le impedía ver más allá, donde no podía vislumbrar un futuro, no si ella ya no estaba ahí. Consciente o inconscientemente, esta chica que ahora estaba entre sus brazos, logró cautivar su corazón hace ya mucho tiempo atrás, y verla de este modo solo hizo que todo su cuerpo temblara, incapaz de poder hacer algo por salvarle, una vez más perdía, una de las tantas ocasiones donde ni siquiera pudo salvar una vida, que se le fue arrebatada frente a sus ojos. Pero pronto, los dientes se apretaron tan fuerte, que la sangre chorreó desde estos, provocando pequeños chasquidos en su interior, donde lentamente esa fuerza nacía, esta vez no solo era la ira lo que hacía que su cuerpo reaccionara, era el dolor más crudo que jamás en su vida sintió, y hoy en este día, esa fuerza se libraría, por la pérdida de la primera mujer que llegó a amar en este mundo. ¿Qué sucede? Ya ni siquiera puedes alzar la cabeza, ¡qué desperdicio!
El demonio mascullo, con la misma frialdad que siempre desprendía de su ser, sin darse cuenta aún de que el viento lentamente comenzaba a arremolinarse alrededor de Goku, sus músculos se tensaban de forma constante y tortuosa, quemándole las células por dentro, provocando un dolor del mismo infierno, pero que aún así no afectaron al Son, porque, en sus ojos comenzaron a formarse chispas incandescentes, como si sus iris pronto pudieran estallar. Muere de una vez, acompaña a esa mujer y ten el mismo destino que el bastardo de mi hermano. Mascullo por última vez, y empuñando su katana, de una arremetida la dirigió en contra de Goku, donde todo el aire se cortó en dos, y de esa forma feroz se dirigió a Goku. Pero el Son aún mantenía su mirada en dirección al suelo, sin alzarla en lo más mínimo, perdido en ese bucle, donde seguramente, lo único que allanaba su cabeza era la figura de esa mujer. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y tú, cómo supiste que estábamos aquí? Iremos al salón de entrenamiento. ¿Y ahora, qué te pasó? El demonio mascullo, observando la nueva apariencia de Goku, juraría que incluso parecía brillar en la oscuridad, y esos ojos carmesí que antes ostentaba fueron reemplazados por ese otro, que le señalaba fríamente. Y si quiso decir algo más, no pudo, pues la figura de Goku estuvo frente a él en menos de lo que se imaginó, como un parpadeo, superando incluso la velocidad que solía tener su difunto hermano, sumamente distinto a lo que antes pudo haber mostrado. Kuke pudo reaccionar a tiempo, pero no logró evitar del todo el ataque, pues el filo de aquella arma rojiza logró cortar parte de su torso, donde le quitó su prenda superior de un tajón, que vino acompañado de otros más pequeños que no pudo percibir. Y si de algo estaba seguro, era que Goku ahora era sumamente distinto al de antes, sintió como su cuerpo se tensó por momentos, era la primera vez que dudó realmente de poder igualar esa fuerza. Sin embargo, el puño de Goku se dirigió a su contra de nueva cuenta, causando golpes de aire, que arremetieron en su contra, con tal ferocidad que de arrastró para atrás, y la imponente figura de la primera creciente, por primera vez fue estampada contra el suelo, con tal fuerza que, un cráter de gran magnitud se formó tras su caída. ¿Qué diablos le sucedió a este imbécil?
El demonio mascullo, recomponiéndose de nueva cuenta, pero no tuvo el tiempo suficiente, pues Goku no le dejó respirar siquiera, pues tan pronto como se incorporó ya estaba frente a él, y estrelló otro golpe en su mejilla, haciendo doblar la cabeza del demonio de forma espantosa, causando un temblor a sus alrededores, y esta vez fue el poder de Goku quien dominaba la arremetida, y no supo cómo defenderse, pues luego de aquel ataque, muchos más le siguieron, deformando su rostro de tal forma que la sangre se dio sin contenerse. La primera creciente estaba siendo brutalmente apaleado por Goku, quien minutos antes parecía moribundo, ahora su cuerpo liberaba todo el poder que siempre estuvo escondido en su interior, sin limitaciones que le contuviesen, siendo tan fuerte como él quisiese. Maldición. ¿Cómo se hizo tan fuerte de golpe? El demonio mascullo, por momentos su conciencia se perdió en un golpe, pero logró mantener su cuerpo en el combate, y logró esquivar milagrosamente uno de los feroces puños, y rápido quiso alejarle. Pero no contaba con que el cuerpo de Goku reaccionase como si el mismo instinto le guiara, y tomó el antebrazo del demonio, con tal fuerza que desgarró su piel por dentro, y pronto, con un fuerte grito desde su interior, arrojó al demonio nuevamente en contra el rocoso suelo, cayendo sin piedad alguna, donde el cráter que antes pudo causar, se acrecentó a grandes distancias más. Mierda, no de nuevo, porque, el demonio mascullo desde el suelo, mientras escupía sangre, su regeneración estaba comenzando a fallarle, y desde esa posición observó a Goku. Por momento creyó imaginar la imagen de otra persona frente a él, idéntica a la que Goku mostraba, pero diferente a la vez. Su cuerpo se llenó de ira al ver esa imagen que se presentaba frente a sus ojos, quien supiese por qué, pero logró despertar aún más la cólera del demonio que lentamente se puso de pie. Esa mirada, esa maldita mirada, es idéntica a la de Bardock. Solamente se parecen. Esa determinación, esa maldita determinación, ese bastardo se empeña en seguir arruinándome la vida después de muerto. Mascullo con tal ira que las venas se marcaron en su frente, quien supiese de qué era lo que hablaba, pero parecía estar relacionado con su pasado desconocido. En este momento no me quedan muchas opciones, mascullo, formando de nueva cuenta su katana de forma peculiar en su brazo. Pero ahora da igual, te mataré de una vez por todas. Traspasaré mi poder, y lograré mi meta cueste lo que cueste. Y tras ello, una enorme cúpula de energía le envolvió, el poder desbordó de su interior, y esa forma que mostraba se deformó lentamente, mientras su poder iba en aumento, convirtiéndose en esa criatura que no le importaba nada, solo con el único objetivo de asesinar de una buena vez a Goku. No te lo perdonaré, no importa cuánto intentes, hoy morirás y pagarás todo el daño que causaste con tu caída. La fría voz de Goku nació, señalándole desde la distancia, con esa penetrante mirada que ahora le acompañaba, congelando a quien sea que le viese directamente. Pronto, se giró solo un poco, y dirigió su vista un segundo a donde la dama yacía tendida en el suelo, y pronto volvió al demonio y alzó sus manos en contra la bestia. Shinobu, no te preocupes, ya no te tendrás más problemas, murmuró bajo, mientras con su fuerza contenía el poder liberado del demonio, no dejando que llegase a la mujer que más atrás estaba. Y pronto todo ese campo, estalló en una explosión de luz que despejó todo el área a su paso, pero Goku aún se mantenía firmemente frente a la chica tendida en el suelo, sin dejar que la explosión le llegase a ella también. Y pronto cuando la luz se desvaneció, ahí finalmente la grotesca figura se mostró, deforme como una criatura solo alimentada de puro poder demoníaco. Y pronto, no tuvo siquiera que pensarlo y se lanzó en contra la bestia mal formada. Maldito Bardock, esta vez no lograrás derrotarme, no de nuevo. Extendió todas sus extremidades, deformándose en el aire, pero pronto cada una de ellas fueron cortadas una por el filo de aquella katana roja, que le quemó la piel al momento de que cada tajón le partiera en dos. ¡Desaparece! El demonio gritó, haciendo que gran cantidades de katanas emergieran desde el suelo, agrietando la superficie, que quisieron llegar a Goku, pero el resultado fue el mismo, siendo cortadas una por una, con tal fuerza que, no pudo regenerarlas. Y pronto sus ojos se abrieron de golpe, cuando el puño de Goku fue estrellado en lo que parecía ser su estómago, y lo elevó por los aires con una fuerza que no pudo contener, siendo completamente superado esta vez. Y solo pudo ver cómo Goku, desde el suelo se reclinaba, con el filo de su katana rota, de un enorme salto que partió el suelo a sus pies, se dirigió al demonio, quien no pudo reaccionar a tiempo, ya que el golpe le aturdió.
y pronto el filo de aquella arma fue directamente a su cuello, con tal fuerza que le elevó más por los aires. ¡Muere! De un fuerte grito Goku masculló, y poco a poco el filo de su katana comenzó a rebanar esa piel que no podía contenerla. No. Espera. El demonio masculló, mientras con sus otras extremidades quiso alejar a Goku de él, cortando más su piel, pero que no dejaron de ir en su contra. Su rostro fue herido por las arremetidas del demonio, haciendo que uno de sus ojos se cerrara al ser cortado, pero ni con eso logró detenerlo, y pronto el demonio sintió como su cabeza se desprendía de su cuello, con tal fuerza que incluso antes de ser decapitado por completo su cuerpo ya comenzaba a desvanecerse. No. No de nuevo. Espera, Joan, el demonio masculló, intentando contener su desintegración, pero el daño ya estaba hecho, y supo que era su fin, cuando más allá en las montañas lejanas, vio el astro asomarse, todo indicando que su muerte sería reclamada después del alba, y de nuevo fue derrotado por otro usuario de ese estilo de respiración que tanto repudiaba. Se mantuvo ahí de pie, observando cómo el demonio era consumido por las cenizas, y esa forma que profano este mundo desaparecía de este espacio terrenal. No apartó esa mirada penetrante de él ni un solo segundo, aún con uno de sus ojos cerrados por el corte que presentaba. Y cuando finalmente esa figura desapareció de su vista, y solo quedó el terreno rocoso a la vista alumbrado por el astro, que lentamente bañaba el paisaje de ese color naranja, dejó caer su cuerpo de rodillas. Si había ganado esta vez, pero ¿a qué costo? Había perdido a alguien el día de hoy, una parte importante para él, pero si quiso desmoronarse en un amargo llanto no pudo, pues en ese estado que ahora estaba, impedía que pudiera mostrar algún tipo de emoción, más que esa mirada fría que ahora le acompañaba, y que seguramente no desaparecería pronto. Sin embargo, más adelante de él, una figura se proyectó como un fantasma, no era su amiga, ni tampoco la pilar la que frente a él estaba. Era una mujer extraña, de cabello y ojos negros, portando una vestimenta extraña ante sus ojos, y ella le señalaba a él con una sonrisa tranquila, que incluso le inspiró una tranquilidad que no debía sentir, y la incertidumbre llegó a él al no saber de qué o quién era, una extraña frente a sus ojos. Buen trabajo, Goku. La voz sonó dulce al principio, acompañado de una calma que apaciguaba el ambiente, y la melancolía, y sin saberlo solo se quedó mirando a esa dama, que tal cual como apareció, se desvaneció en el aire, formando parte de la nada. Todo era confuso a este punto, ni siquiera podía entender lo que había pasado. Sin embargo, pronto y sin que se lo esperara en lo más mínimo, una figura se lanzó hacia él, la pilar del insecto había llegado a ese sitio donde ya hacia él. Se petrificó al tenerle ahí al frente suyo, por un momento creyó y alucinaba, pero cada herida en ese rostro le indicó que ella era tan real como lo era él, notó como la herida de su pecho desapareció, y no lo pensó dos veces y la tomó fuerte entre sus brazos. Se desplomó frente a ella, y esa forma que ostentaba desapareció, y la marca en su rostro comenzó a desvanecerse lentamente, las lágrimas cayeron sin control. Perdóname Shinobu. No logré protegerte. Lo siento, por favor, no te vayas. Sus palabras se ahogaron en ese llanto que no pudo contener, y ella solo tomó su cabeza acunándolo en su pecho, haciéndole sentir ese corazón que aún latía, no solo por estar viva, latía por él. Tranquilo, ya todo está bien. Ella masculló, y no soportó ver el estado en el que su amado se encontraba y también lloró junto a él. No sabes cuánto le alegra verte de nuevo, y que finalmente podamos volver a casa. Besó su frente, y él solo pudo ceder al cansancio, por fin sintió que podía descansar después de tanto, y todo su cuerpo le cobró factura pronto, cediendo. Y ella pudo sentir cómo se volvía un poco más pesado, claro estaba que se había quedado inconsciente, pero no se preocupó, solo estuvo ahí con él y sonrió. Vayamos a casa, Goku, mi Goku.
Goku y Shinobu lograron derrotar a la primera, Goku y Shinobu lograron derrotar a la primera luna. Ambos colapsaron tras el arduo esfuerzo por la batalla. ¿Qué? La energía del señor Kokushinbo dejó de sentirse. ¿Acaso él, ese niño, pudo lograr derrotarlo? La presencia de ese insecto dejó de percibirse. Era de esperarse, no pudo contra su debilidad y por eso terminó muriendo. Por favor, no te mueras, Shinobu. Por favor, no mueras, Goku.